Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret te damos gracias, Señor. Padre, por el privilegio de recibir tu palabra, por la gracia de recibir tu palabra. Padre, permítenos, Señor, ser el terreno que da buena cosecha a aquel que lo siembra, Señor. Permítenos ser aquel terreno que da fruto, Señor, a la semilla de tu palabra, Señor, que tú plantarás el día de hoy, que tú, Señor, enviarás el día de hoy a nuestro espíritu. Padre, podamos dar el fruto a tu palabra. Seamos las personas que dan fruto a tu palabra, Señor, y que son bendecidas desde el cielo. En el nombre de Jesús de Nazaret, llénanos del poder, de la gracia, de la bendición de tu palabra, Señor. No permitas, Señor Jesús, Padre, que esta palabra, Señor, que caerá en nosotros esta mañana, sea estéril, Señor, y no del fruto por lo cual tú le enviaste. Que tu palabra haga aquello por lo cual lo enviaste en nuestra vida, Señor. Llénanos de la bendición y de la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a buscar capítulo 18 de Lucas. Lucas capítulo 18, versos 31-34. Lucas capítulo 18, dije, 31 al 34, dice: y tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subamos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será encarcelado y afrentado y escupido, y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra le era encubierta, y no entendían lo que se decía. Ya hace unos 2 domingos atrás, más o menos, comencé el tema sobre los obstáculos para discipular. Se recordarán ustedes, por lo menos los que han estado. Y uno de los obstáculos que compartimos fue la falta de comprensión espiritual inicialmente, cuando iniciamos algunas cosas. Y sin duda que ese principio podemos aplicarlo en varios ámbitos de nuestra propia vida, e inclusive en el área secular, en el área donde nos desarrollamos socialmente o comunalmente. Podemos aplicar, porque cuando iniciamos algún tipo de actividad, sea laboral, o iniciamos algún tipo de situación en nuestra propia vida, iniciamos desconociendo la totalidad de lo que puede significar el trabajo que estamos iniciando o algunas situaciones de la vida que estamos viviendo. No siempre tenemos la comprensión total de las cosas. Y eso tiene que ver un poquito también cómo la Biblia, la Escritura, comenzó siendo revelada progresivamente. Moisés, cuando tiene la revelación o Dios le da la Torá en el monte, él no tiene una comprensión total de lo que significaba la Torá. Muchas veces Moisés entendió que la Torá era el fin, pero nosotros con el tiempo nos dimos cuenta que la Torá no era el fin. La Torá era un instrumento de Dios para guiar a su pueblo en un periodo importante de la historia, con normas de todo tipo. Recuérdese que habían 1000 preceptos de tipo social, de tipo criminal, de tipo de salud, etcétera. 1000 preceptos que orientaban al pueblo en 3 áreas fundamentales. Y Moisés no tuvo toda la comprensión de que la Torá o la ley, el fin de la ley, ¿quién era? Era Cristo. Y Pablo lo dice, ¿cierto? En Romanos, el fin de la ley era Cristo. Por lo tanto, Moisés nunca tuvo esa total comprensión. Sí captó la idea de un Dios que era el Dios del pueblo de Israel, un pueblo escogido, que Dios lo desafió, que se lo cambiaba varias veces, y Moisés dijo: no,
no me cambia el pueblo. Muchas veces Dios intervino y dice, es un pueblo duro, incircunciso de corazón, o sea, apático espiritualmente, duro, no es capaz de entender las cosas. Y Dios lo desafió a Moisés, dijo, te lo voy a cambiar. Y Moisés dijo, no lo cambie, porque yo soy igual que eso. Por lo tanto, Moisés no tuvo una comprensión total. Y de repente nosotros iniciamos la vida de fe. ¿Cuántos de ustedes iniciaron la vida de fe 1 año, 2 o más años? Yo 37 años que inicié la vida de fe. Un 15 de octubre de 1978. Tremenda fecha para mí, la recuerdo con todo mi corazón. Y cuando inicié ahí, hasta 37 años caminando en el Señor, evidentemente que hoy día tengo una comprensión mayor de lo que ha sido la misión de Dios en su propósito de alcanzar al mundo, pero también una comprensión mayor en el propósito de Dios que tiene que ver conmigo y que tiene que ver con mi familia, porque los propósitos de Dios cuando nos casamos tiene que ver con la familia completa, y cuando estamos solteros tiene que ver con nosotros. Y esa comprensión es como ir corriendo la cortina, ir corriendo el velo. Se corre un poquito cuando conocimos al Señor, algo captamos, algo vamos percibiendo de lo que Dios quiere, pero a medida que se va corriendo más y más ese velo de la cortina, vamos teniendo una comprensión más acabada. De hecho, la palabra Apocalipsis significa correr el velo. Y muchas veces en nuestra vida de fe estamos sirviendo con un velo sin tener una comprensión acabada de lo que Dios es el propósito de Dios. Recuérdense el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios. El capítulo 13. Vamos a ir al capítulo 13. Capítulo 12, perdón. 13. Estoy 13. Viajé toda la noche, así que por eso estoy medio... Capítulo 13 de Primera de Corintios. Verso 9, 13:9 de 1 Corintios. ¿Qué dice? Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Si yo le preguntara a usted, ¿usted conoce todo el propósito de Dios de inicio a final? Sería un poco difícil, ¿no? Aun cuando debemos reconocer que la Biblia lo revela totalmente, ¿no? La Biblia revela todo el propósito de inicio a fin. Y nosotros no tenemos una comprensión total, acabada de ese proceso, por falta de que a veces estamos profundizando, estudiando, escudriñando las Escrituras. A veces no tenemos todo el ahínco, todo el coraje de ponernos a estudiar las Escrituras y a declarar algo como: dedicaré toda mi Biblia a estudiar la Biblia. Dedicaré toda mi vida a estudiar la Biblia. No siempre declaramos cosas de esa manera para entender todo el propósito del Señor. Así que muchos de los pasajes que leímos la vez pasada, y no tengo el tiempo de retomarlos ahora, indicaron de que los discípulos no tuvieron toda la comprensión de lo que significaba la magnitud de la misión. Ese pasaje que leímos de Lucas 18, 31 al 34, está hablando que justamente no le había caído la teja totalmente a los discípulos. Entendieron. Es más, cuando el Señor Jesús habló de morir, todos, solamente que uno habló nomás, uno lo retaron. Seguramente que se juntaron, Pedro, tú, echaron a Pedro adelante y el Señor le dijo: apártete de mí, Satanás. Salió perdiendo Pedro. Pero sin duda que la duda era de todos, no solo de Pedro, ¿no? Pero como se dice en buen chileno, el más tonto la lleva. Y el Señor reprendió a Pedro porque Pedro estaba reproduciendo no los pensamientos de Dios. En otro momento de la historia, el Señor Jesús está felicitando a Pedro. Pedro era así, pues de extremo a extremo, ¿no? Pedro, esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo quería Pedro? Mirando a los demás discípulos, pero en la otra no hallaba dónde meterse, ¿no?
cuando lo reprende pensando que él está reproduciendo los pensamientos de Satanás. Por eso, querido, en un principio, a veces hay situaciones de la vida que no tenemos toda la comprensión de ella, pero en la medida que va pasando el tiempo, el Señor nos trae comprensión y podemos comprender que aquellas cosas que pasaron, sobre todo las que pasan en Dios, y digámoslo derechamente, todas las cosas que nos ocurren en Dios son para mejor, son para bien. Romanos 8:28, ¿cierto? Y sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Pero cuando tú estás metido ahí en la tormenta, no ves nada bueno. Uno no ve nada que sea para bien. Uno está viendo el proceso de dolor, de crisis, y uno no está encontrando lo bueno. Pero si estás en Cristo, todo lo que te acontezca, te pase, será para bien. Dios va así a producir el bien en esas situaciones. Así que la falta de comprensión en la totalidad puede ser un factor de impedirnos desarrollar una vida de discipulado, nosotros discipulados, pero también de iniciar un ministerio para discipular a otros, no entendiendo a cabalidad que somos llamados, somos salvados. ¿Para qué? Ese para qué es un propósito. Hay un propósito en que Dios me haya llamado del mundo y me haya traído a la comunidad, la iglesia. Y ese propósito lo voy descubriendo en la medida que también me voy entusiasmando en descubrir lo que Dios tiene para nosotros. Así que ese puede ser un obstáculo, yo lo exponí ese domingo, y desde ahí, construyendo, vamos a construir junto el conocimiento de lo que viene. Otro de los obstáculos que podemos experimentar también, y vamos a buscar capítulo 9 del libro de Marcos, Marcos capítulo 9, versos 33 al 37. ¿Qué dice este pasaje? 9:33 al 37. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en la casa le preguntó: ¿quién disputáis entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos le dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al que me envió. Bueno, un obstáculo, y ahí lo vemos en ese alegato que tenían entre ellos. ¿Se da cuenta que los discípulos hablaban entre ellos? Pareciera que como a veces los miramos desde el punto de vista de lo impecable. Parece que los discípulos eran impecables. Pero no eran impecables. Desde el momento que el Señor los llama, no llamó, diríamos, a gente moralista, porque todos ellos venían de trasfondos evidentemente poblacionales, ¿no? Los discípulos eran gente poblacional, no era la gente más destacada socialmente, sino el Señor hubiese tenido que llamar a 12 fariseos, que era la gente excelente de la sociedad. Y el Señor no llamó a esa gente, sino que llamó a aquellos que tenían una vida común y corriente en una población o en una ciudad como Capernaum, que sería un Talcahuano, porque era una ciudad marítima. Muchos de ellos vinieron de ahí y la mayoría venían de Galilea. ¿Y qué se decían los de Galilea? Los de Galilea eran lo peor, ¿cierto? Era lo peor. De tal manera que el Señor desde ahí llama a este grupo de personas. Y dígame usted, nosotros que vivimos en poblaciones, ¿cómo corren las cosas en la población? ¿No? Corren rápidamente y generalmente hay personas que se dedican a hacer correr las cosas, ¿no? Tienen cierta virtud en aquello.
Y cuando los discípulos escuchan al Señor, mire el alegato que se produce entre ellos. Y dígame usted si no es un alegato entre chilenos. No, esos Galileos podríamos reproducirlo como un grupo de chilenos donde se están peleando quién es el mayor. Pero fíjese qué interesante la palabra griega. La palabra griega da no solo la idea de mayor en el sentido de edad, sino mayor en capacidad y virtud. O sea, el alegato era entre ellos, si eran puros galileos, la mayoría eran pescadores, el alegato era quién era más bacán para pescar, ¿cierto? ¿Quién era más bacán para pescar? ¿Quién tenía los mejores botes, las mejores redes o lo mejor de todo? Y es evidente, queridos, que aquí queda expreso, y esto es lo lindo de la Biblia, que no es un libro doctrinario, donde se muestra solo lo positivo de un movimiento religioso o de un movimiento espiritual, sino que la Biblia también muestra las debilidades de los individuos, muestra de qué estamos hechos, y es evidente que este grupo no estaba discipulado en la totalidad, y era el grupo de Jesús. Eso significa que el proceso de discipulado, el proceso de crecimiento, sí es un proceso. De que cuando iniciamos, muchas veces iniciamos con muchas dificultades o con muchas taras, muchas limitaciones, pero a medida que va pasando el tiempo, Dios va depurando nuestra vida, va depurando nuestra manera de pensar. Yo por lo menos observo que la mayor parte de la gente que cuando llegamos al Señor, llegamos de dos maneras. Una, con una mentalidad sumamente negativa, todo es negativo, o llegamos con una actitud fundamentalmente de carácter depresivo. O es lo uno o es lo otro, y en algunos casos son ambos a la vez. Por lo tanto, los discípulos estaban discutiendo. Permítame mirar el texto bíblico otra vez. Mire usted, el Señor se dio cuenta que ellos discutían, no conversaban, no dialogaban, estaban discutiendo, y esa palabra griega es la idea discutiendo con fuerza. O sea, estaban acalorados en el buen chileno. Y el Señor se dio cuenta. Y el Señor preguntó, ¿qué está ahí? ¿Cuál es la expresión? Por eso, disputando, no, ¿qué estáis conversando? Estaban disputando con fuerza, y parece que cuando uno disputa con fuerza, tenga la razón o no, le pone cierto ahínco, ¿no? Y el Señor se da cuenta. ¿Y qué es lo que estaban ellos discutiendo? ¿Quién era el más pulento, el más bacán del grupo? Y por supuesto, queridos, la actitud, esa actitud, ¿cómo la llamamos? ¿Cómo la llama la Biblia? Es una actitud de orgullo, una actitud de arrogancia. Y de repente nosotros podemos caer en esa arrogancia de pensar que lo sabemos todo. La arrogancia del hijo que a veces piensa que lo sabe todo. Una vez yo conversaba con mi papá, que en paz descansa en el Señor, y entramos a la discusión, a la disputa ya, ¿no? Entonces yo sabiondamente traté de aconsejar a mi papá. Y él me lo dijo con una expresión que me ha mantenido esa expresión permanentemente en mi mente. Y él me dijo, ¿el hijo va a enseñar a ser papá al papá? Cuando tú seas papá, vas a entender. Dígame si no es un consejo sabio. ¿Ah? Sin duda, a veces los hijos queremos enseñar a los papás. Y no olvidamos que los papás ya han recorrido, tienen mucha experiencia, tienen muchas vivencias, y a veces eso vale más que muchas otras cosas que obtenemos en la vida. Así que fíjese, la arrogancia, el enseñar desde la perspectiva que yo lo sé todo, y el discípulo que está llegando, iniciando en el Señor, este no sabe nada. Tabla rasa, ¿no? No sabe nada.
siempre que nosotros tratamos de discipular o tratamos de enseñar, nunca hay que obviar que a la persona que estamos enseñando, formando, ya es una persona que tiene sus propias vivencias. Tiene sus propias vivencias, tiene su propio conocimiento, y la idea es construir sobre la base de lo que él ya sabe. Y si eso lo que sabe no está muy claro conforme a la fe, lo que vamos a hacer es ayudarlo a clarificar las cosas, los fundamentos que él debería adquirir inicialmente en su vida de fe. Por eso el texto nos está hablando de esa arrogancia. Quiero ir al capítulo 20 de Mateo. Mateo capítulo 20. Dice 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, ¿no sabéis lo que pedís? ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Y él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis y con el bautismo que yo soy bautizado seréis bautizado, pero el sentaros a mi derecha y izquierda no es mío daros, sino aquellos para quien está preparado por mi Padre. Esto ya era una cosa familiar, ¿no? Qué bueno cuando tenemos mujeres sabias, que aconsejan con la sabiduría del Señor. Y queridos, aquí hay una lección que aprendemos, y lo aprendemos bien. El Señor enseñando a aquellos que le seguían, en un momento determinado lo interrumpieron y le dijeron, tu mamá te busca. Y quizás uno podría interrumpir la conferencia o la charla, decir, esperen un poquito y atender a la mamá. Jesús no actuó de esa manera. El Señor Jesús, es más, se refirió a la gente y le dijo, ¿quién es mi mamá? ¿Quién es mi papá? El que hace la voluntad de mi Padre es mi mamá y es mi papá. Y aquí hay muchas cosas que uno podría decir, pero manteniéndome en el tema que estoy tratando, yo diría absolutamente que las primeras reacciones que tenemos generalmente ante una situación familiar es que nosotros nos abanderamos en un principio, ¿no? Nos abanderamos porque actuamos con el corazón del papá, actuamos con el corazón de la mamá, y evidentemente que a veces cuando actuamos con la emocionalidad se anula la racionalidad. Y cuando anulamos la racionalidad, la capacidad que tenemos de discernir y observar una situación objetivamente, la perdemos en la totalidad. Y es lo que está ocurriendo con la mamá de Santiago Juan. Está perdiendo la racionalidad porque está fundada en la emocionalidad. ¿Qué quiere ella? Dejar a los hijos bien puestos. Dígame si un papá o una mamá no busca eso. ¿Sí o no? Que son espirituales ustedes, ¿eh? Generalmente actuamos así. Lo que acontece con los discípulos en muchos aspectos nos representa a nosotros. Pero llega un momento determinado cuando estamos en la vida de fe que no puede mandar lo afectivo, lo emocional. Tiene que mandar la fe. Por eso Jesús está diciendo, ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? No es que esté negando a María y a sus hermanos y sus hermanas, sino que está poniendo en la justa medida la relación que debe haber en el reino de los cielos. ¿Qué nos une primero en el reino de los cielos? La fe que tenemos en Jesús.
¿Hay emociones? ¿Hay afectos? Por supuesto que los hay, pero no pueden estar por sobre la fe. You understand? ¿Sí? Primero es la línea de la fe. Es lo que Jesús está diciendo. Los afectos no es que no sean importantes, son importantes. De hecho, cuando estuvo en la cruz, el Señor hasta la última hora se preocupó de la mamá. Y le dijo a Juan, Juan, hijo, he aquí tu madre, encargando a la mamá para que Juan tuviera pendiente de ella toda la vida. El Señor sí, por supuesto que los afectos estuvieron, pero cuando tiene que ver con el reino de Dios, la obediencia y la fe están por sobre los afectos. No hay mucho amén, pero así es. ¿Ah? Así es. Y cuando, querido, la fe está por sobre los afectos, tú puedes tener la capacidad de sacrificar aquello que te afecta. Si no, piense en la historia de Abraham. Su único hijo, Dios lo pide sacrificar. ¿Hay afectos? Sin duda, por supuesto que sí, afecto. No es que Abraham no amara a Isaac, lo amaba profundamente. Pero cuando fue el momento de sacrificar esos afectos, estuvo dispuesto a poner la fe por sobre los afectos. Y a veces a nosotros nos cuesta. ¿Sí o no? Nos cuesta, ponemos los afectos por sobre la fe. ¿Qué es lo que el Señor está enseñando? Nos está enseñando a nosotros a través de esta vivencia, esta experiencia de esta mamá, que yo no la critico para nada, la comprendo en la totalidad. La mamá siempre es mamá, no importa cómo el hijo salga, la mamá es mamá hasta el final. Y a la mamá, sin duda, lo primero que la mueve, porque así Dios la creó, la mueven las emociones. Por eso que la mamá a veces tiene esa lucha entre poner la fe por sobre las emociones. Y a veces ganan las emociones. Ganan las emociones. Uno a la derecha y uno a la izquierda, convengamos, queridos, que no estaba pidiendo nada fácil. No estaba pidiendo nada común, nada ordinario, nada menos en el reino de los cielos. Bueno, el Señor dejó claro que no era un asunto de Él, sino un asunto del Padre. Así que cuando nosotros enseñamos, formamos desde la perspectiva, queridos, desde la perspectiva de que todos nosotros lo sabemos, ¿qué nos van a enseñar? O todos nosotros conocemos y sabemos, y a veces puede venir este orgullo espiritual del cual Pablo nos habla, el orgullo de pensar que otros no saben nada. Si hay algo que uno aprende en la vida, queridos, es que uno nunca aprende todo. Y que uno necesita unas 10 vidas para aprenderlo todo. Pero tiene una vida. Así que va a quedar con hartos baches. Va a quedar con bastante falta de información porque no tiene toda la vida para entender todo. 80 años es bastante poco para entender siquiera la vida en el sentido secular. Mire usted, en el sentido espiritual, uno puede tener un conocimiento más profundo porque es evidente que el conocimiento espiritual es mayor que el conocimiento humano, aunque sea un conocimiento científico muy elevado, sigue siendo limitado comparado al conocimiento espiritual. Porque el conocimiento espiritual trasciende lo material, trasciende lo que tenemos. Así que ese sentido de humildad, querido, que siempre está buscando Dios en nosotros. Siempre está esperando esa actitud de humildad, de reconocer que a veces sí cuesta. Yo también me he encontrado en muchas situaciones donde me ha costado reconocer que me equivoqué o reconocer situaciones. Pero, ¿quién es el más bendecido? Cuando uno reconoce humildemente su error. ¿Quién es el más bendecido? Nosotros mismos. Nosotros mismos somos los más bendecidos y los más prosperados. Por lo tanto, la falta de humildad puede ser un elemento que produzca como sea un obstáculo, se levante como una barrera, como una pared que nos impida poder discipular a otros. Mire, yo sé todo. Pregunten nomás. Esa actitud nunca fue la actitud del Señor Jesucristo.
Amén. Si no fue la actitud humilde. Tercero, dijimos la falta de comprensión espiritual, la falta de humildad. Tercero, la falta de fe. Vamos a mirar un texto bíblico rápido. Mateo capítulo 6, verso 30. (6:30) dice a las 3, 1, 2, 3. Ok, pongamos ese texto bíblico en contexto. ¿De qué está hablando el Señor en ese pasaje? Está hablando sobre el afán y la ansiedad. Hay tres cosas que afanan al hombre, ¿no? Y lo afanan siendo muy pobre, siendo millonario, le afecta de la misma manera. ¿Y qué dice el Señor? Verso 25 del mismo capítulo. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. Estas son las tres cosas esenciales en la vida del ser humano. El ser humano está siempre preocupado, eso es lo que significa afán. La palabra afán significa dividir la mente. La persona afanada es la que está pensando en dos cosas a la vez. Divide la mente. Por un lado está tranquilo y por el otro lado está preocupado. No tiene un descanso mental, lo que muchas veces, esa falta de descanso mental muchas veces se define en un estrés, ¿no? Y estrés es porque son tres, porque no podés, no haces, no tenés. ¿Entendieron lo que es el estrés? Generalmente, queridos, generalmente, nosotros llevamos la vida espiritual con la fe. Gracias por ese amén rotundo que hubo. Capítulo 10 de Romanos, verso 17. Es un verso que ya conocen ustedes una y otra vez, pero necesitamos siempre estarlo recordando. ¿Cómo viene la fe? ¿Por qué vía? Por la vía del oír, ¿cierto? Es pues la fe, no, ese 11:1 dice, así que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe es un elemento. Mire, si usted parte discipulando diciendo, no le veo pinta a este, cero posibilidad que se desarrolle, ¿no? Yo le comentaba cómo el Señor discipuló a esos 12. No vio lo que eran, sino lo que podían llegar a ser. Y cuando tú tienes la capacidad de pensar en aquellos que pueden llegar a convertirse o a ser, te nace la fe. Porque la fe es simplemente saber que Dios interviene para bien en nosotros. Eso es la fe. Creer a Dios se define en forma más sencilla y sintética, pero la fe es aquello que te mueve en un proyecto que puede ser imposible, que tú sumas capacidades y problemas a superar, y a veces los problemas a superar son mayores que las capacidades. Es ahí donde tiene que funcionar la fe. Hermano, en un proyecto de construcción en que hemos estado por 4, por 5 años, más o menos casi 5 años que compramos esa propiedad, y hemos estado por 5 años ejerciendo la fe. Yo no sé si del momento que la compramos no estaba la fe complementaria que necesitábamos para construir en forma inmediata, y por 4 o 5 años Dios ha trabajado en nosotros para tener la fe competente que nos permita llevar adelante este proyecto. No sé si es así o no, pero lo que ha ido ocurriendo en el tiempo
que la fe primero no puede ser ciega. La fe bíblica, la fe cristiana, no es ciega. No es como el amor o el encantamiento. Yo no le llamo amor eso. El encantamiento dice, el amor es ciego, no es. Tuerto puede ser, pero ciego jamás. Y la fe, queridos, tampoco puede ser ciega, porque la fe es conocimiento. Amén. Juan 17:3, ¿qué dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien es enviado. Por lo tanto, la fe es conocimiento. En la medida que nosotros conocemos más a Dios, nuestra fe crece. Dígame usted, los casados, si después de 1, de 2, de 10 o 20 o 25 años, usted no ama más a su esposa que el primer año. Difícil pregunta, pastor. Sin duda que sí. Porque ahora la ama con conocimiento. O pongámoslo al otro lado, lo aman con conocimiento. Porque ahora ya sí, usted no puede dar sorpresas, ya lo conocen bien. Podría dar sorpresas también, pero ojalá no las dé. Pero ya ese conocimiento es un conocimiento experimental. Y aquí yo es donde quiero poner el punto en la I, porque cada vez que nosotros hablamos de conocimiento en la Biblia, es un conocimiento experimental, que se experimenta, ¿no? No es un conocimiento solamente intelectual. Por eso esa expresión, y esta es la vida eterna, que te conozcan, esa palabra conozco, ginosco en el griego, significa conocer con experiencia. O sea, a mayor experiencia que yo tengo con Dios, por supuesto mi amor se acrecenta con Dios. Yo no tengo un amor perfecto con Dios, porque mi amor ha ido creciendo y perfeccionándose, pero Dios sí que tiene un amor perfecto conmigo. Y dígame si el amor eros, ramazoti, no, eros es la palabra amor de matrimonio, de pareja. De ahí viene erotismo. El amor eros es un amor que se va acrecentando, pero escuche esto, usted nunca va a mantener un matrimonio hasta el final de la vida solo con amor eros. Porque eso es solo amor de atracción física. Y cuando pasan los años, uno va perdiendo la atracción física. Entonces ese amorero hay que meterlo a la juguera, meterle amor ágape y revolverlo. Porque el amor ágape es el amor de Dios. Si el amor de Dios no es la base del matrimonio en la vida de fe, hay mayores crisis y por supuesto a veces esas crisis son no solucionables. Por eso el amor de Dios tiene que estar profundamente. ¿De qué manera nosotros amamos con mayor perfección? Con el amor de Dios. Recuérdese, el amor eros es un amor de atracción, ¿no? Eso permite que nos atraigamos en el matrimonio hasta cuando estemos peinando canas, los que pueden peinarse, hasta el final nos mantiene. Por eso hay que darle siempre tiraje a ese amor. ¿Y cómo recibimos el amor ágape? ¿Cómo lo perfeccionamos? Teniendo experiencias con Dios a través de su palabra. Yo a veces leo en el Facebook declaraciones extraordinarias de amor. ¿Ah? Cuando se saludan los matrimonios en el cumpleaños, mi amor, te amaré por siempre. Qué lindo, ¿no? Y yo generalmente oro entre mí, Señor, que le ayude hasta el final. ¿Ah? Porque esas afirmaciones que están en uno, son afirmaciones en el ego, en el yo, son difíciles de mantenerlas. Pero cuando esas se basan en Dios, por supuesto Dios nos ayuda a mantenerlas hasta el final. Que esa promesa que dimos cuando estuvimos aquí delante del altar, que hasta la cazuela, no, que hasta la muerte nos separe,
la podamos mantener hasta el final. Pero con solo eros no es posible. Hay que tener mucho ágape. Amén. Así que la falta de fe puede ser un elemento que nos mantenga en una actitud de no querer desarrollar un ministerio discipular, de discipular a otro, porque pensamos que a lo mejor no va a ser la persona o no vamos a dar el ancho, esa expresión que está de moda el día de hoy, a ser capaces. Pero recuérdese, nosotros no tenemos toda la competencia, hay que buscarla en Dios. Yo más Dios igual competente. Yo solo, aunque pueda tener todos los cartones habidos por haber con todos los posgrados que yo pueda hacer, nunca seré competente en la obra de Dios si no está la fe acompañándonos. Y termino con el último obstáculo que puede haber. Mateo 17, 14 al 21. Mateo 17, 14 al 21. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportaros? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Otro obstáculo puede ser la falta de poder. La falta de poder. Cuando uno está discipulando, yo me acordaba cuando a mí me discipularon. Tuve la bendición de ser discipulado en mis primeros pasos por mi cuñado. Se aprovechó del discipulado y se casó con mi hermana. Hay que tener cuidado con quién lo discipula. Y él comenzó mis primeros pasos y yo por ahí pillé, fíjese, después de 37 años pillé el librito con el cual me discipuló. 37 años atrás. Y cuando uno comienza ese discipulado, sin duda mi cuñado, que tengo gran aprecio, nunca pensó que estaba discipulando a un pastor. Con los años. Y ese inicio de lo que yo les decía al principio, no teniendo toda la comprensión inicial de lo que va a acontecer. ¿Cuántos de ustedes que inician un ministerio de discipulado pueden estar discipulando a la siguiente persona que va a convertir, que va a arrastrar para Cristo a las siguientes generaciones? Tú inicias con una persona, pero no sabes el propósito de Dios que tiene con esa persona. Y es muy probable que si nosotros no iniciamos, pueden quedar al garete, cuando un barco se va sin timón, sino que al garete, puede quedar al garete muchas personas que pudieron ser poderosas en Dios. Por eso que cuando comenzamos a discipular, me recuerdo yo en la historia, hay muchos casos, y se cuenta el caso de el primer hombre que discipuló a Billy Graham. Muchos de ustedes han escuchado sobre Billy Graham, el hombre que le ha predicado a más gente en el mundo. Cuando lo comenzó a discipular, ese anciano nunca pensó que estaba discipulando al hombre que le predicaría a la mayor cantidad de gente en el mundo. Hoy día ya muy anciano Billy Graham, pero fíjese, lo discipuló un anciano, una persona que, y esto es lo lindo, porque discipuló un anciano que el gran anhelo de su corazón era haber sido un evangelista. No es paradoja, porque en el discipulado damos de lo que somos. Y él no fue un hombre que salió a ningún lado a hacer campaña, pero a quien discipuló, viajó por todo el mundo trayendo a las personas a Jesús. Quizás nosotros no seamos los que damos vuelta a una generación, pero a lo mejor con el que empiece, puede ser.
Allí está la fe. No perdamos la fe en la gente que comenzamos a discipular y no perdamos la constancia. Otro obstáculo más, la capacidad de juntarnos semanalmente, quincenalmente, depende del tiempo que tengamos, con esa persona que le dedicamos 1 hora, 2 horas, dependiendo de la necesidad, a transferir toda nuestra vida de fe en aquella persona. Y tengamos la fe que Dios puede hacer cosas tremendas con aquella persona. Amén. Esa es la fe que nos permite ver no las personas como son, sino como pueden llegar a ser.